Hola, bienvenidos. Soy el licenciado Héctor Carlos Díaz y estamos en Contacto, una manera de acercarte, pensando en los valores que hicieron grande a nuestro país. Hoy traigo un tema sumamente interesante, pero que tenemos que desarrollar y pensar juntos, como hacemos todos estos 30 minutos cada día que nos encontramos. Fíjese la placa: disciplina, ausente, sin aviso. Hay un problema grande cuando se habla de disciplina. Hay corrientes filosóficas, sociales, de pensamiento, inclusive común y corriente, el de la casa, que pone la disciplina en una de esas palabras feas, de esas palabras de las que no se habla o de las que cada uno hace la que le parece, y así son los resultados. Usualmente las personas, las entidades, cometen un grave error. Y el error más común con respecto a este tema de la disciplina es el que dice la placa. Hay una confusión generalizada con respecto al tema y la explicación es fácil. La gente piensa que disciplina es igual a castigo. Y nada más fuera de la realidad. Disciplina es otra cosa, castigo es una completamente diferente. El uso de ambas cosas logró que con el paso del tiempo se pegaron de una manera que una parece igual que la otra, pero son totalmente diferentes. ¿Vamos a la explicación? Disciplina es el método, la forma de hacerlo, la cancha donde se va a jugar. Disciplina son aquellas reglas, aquellas cosas con las que vamos a vivir, con las que vamos a crecer, con lo que vamos a trabajar, con lo que vamos a pensar, con lo que vamos a legislar, etcétera, etcétera. Y una diferencia sustancial, por consiguiente, castigo es la retribución por salirse del método. Fíjese que se cae de maduro cuando yo se lo presento de esta manera. Este atleta, por ejemplo, es muy disciplinado en su entrenamiento. Por eso ha conseguido grandes logros en su carrera deportiva. Lo que estoy diciendo es que el muchacho tiene un método para hacer las cosas que le da muy buenos resultados. No estoy diciendo que lo estamos castigando para que el pobre hombre corra o salte o nade o lo que fuese. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hablamos de disciplina, hablamos de eso que hacemos. Es, como dice la placa, el método. Y fíjense que el hecho de que haya un castigo por salirse del método nos da a nosotros la pauta de por qué son las cosas y por qué se ha pegado una idea con la otra. Cuando, por causa de habernos salido del método, hubo que hacer uso del castigo para volvernos a traer al método, decíamos, está disciplinado. Es decir, la acción correctiva, ¿está bien? Más de una vez se utilizó la palabra disciplinar en vez de utilizar la palabra castigar. En nuestro castellano, mezcla de todas las ideas con todo lo que viene, las dos cosas quedaron juntas. Pero la idea es esta: disciplina es el método y castigo es esa retribución por salirse del método. Hay un ejemplo muy interesante cuando uno piensa en disciplina. Hay un pasaje en la Biblia sumamente interesante, y usted va a decir otra vez la Biblia, sí, porque yo considero que la palabra de Dios es el punto más alto del pensamiento humano. Es lo que Dios nos ha dado para pensar. Entonces, acompáñeme y va a ver cómo es muy interesante el planteo que nuestro libro mayor hace con respecto a la disciplina. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, fíjese lo que dice de la disciplina. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Estamos bien? Fíjese que hay varias partes que vamos a ir analizando juntos. Fíjese qué interesante. En estas consideraciones que vamos a ver ahora, la primera es: la disciplina, según lo que dice el pasaje, y lo vemos otra vez en la placa, no es una causa de gozo, de una alegría, sino de una tristeza. ¿Por qué? Porque una vez
que se han rayado la cancha, una vez que se han hecho las reglas, nos cuesta demasiado meternos en el método. Piense cuando éramos niños. Acuérdese que había pocas reglas que teníamos que seguir. Lávate las manos antes de comer, come con la boca cerrada, agarra bien el cubierto, no le pegues a tu hermana, hace esto, hace lo otro, de acuerdo a cierto criterio y categoría que podíamos entender. De pronto, había que hacer un esfuerzo y nos quejábamos de que nos metieran en esa disciplina. Nos quejábamos del método. Lo que nos cuesta, porque somos seres humanos, es meternos en el método. Y más de una vez había que hacer uso de la otra parte de la disciplina. Aquel castigo, ¿está bien? El cinto, la chancleta, fueron siempre métodos extraordinarios para hacernos volver al método. Cuesta adaptarse al método. Ningún niño sale y crece obediente. Hay que enseñarle, meterlo en el método, disciplinarlo para que aprenda a obedecer. Pero lo mismo pasa en cualquier otro ámbito. Usted a un empleado administrativo le tiene que rayar la cancha para que haga esto. Ese es el método, esa es la disciplina del trabajo que el hombre va a hacer. Lo mismo pasa si es deportista, lo mismo pasa si es escultor, lo mismo pasa si es periodista, lo que fuese. El método es aquello que lo que hace. Fíjese, y meterse en el método se hace a través de aprendizaje. Tenemos que aprender a vivir dentro de ese método. Si no, va a haber castigo, es lo más lógico. Y ese entrenamiento tiene que ser nuestro. Tenemos que tener un entrenamiento para aprender a descubrir el método y aprender cómo vivir dentro de ese método. Y tiene que haber una capacitación. Ahora, después dice el pasaje que acabamos de leer, que después esa especie de, al principio, sentimiento raro porque estamos disciplinados, porque no produce gozo, sino que produce una tristeza, dice con un punto y seguido que después da fruto apacible de justicia. Ahora noten esto. Una vez que está asumido el método, todo bien. ¿Quién tiene problemas si sigue las reglas? Nadie. ¿A qué niño se lo castiga si hacía bien las cosas? Ninguno. ¿Cuántos se llevan los premios por hacer lo que tienen que hacer? Todos. Entonces, fíjense, al principio, cómo nos cuesta meternos en ese método de la disciplina. Pero dice que una vez que hemos sido metidos, hay un fruto. Eso da fruto. Vale la pena ser metidos en el método. Vale la pena reflotar el método de disciplina. Vale la pena volver a pensar a dónde es que fracasamos y dónde apretamos las tuercas para que esa disciplina, que está ausente, sin aviso, vuelva a nuestras casas, a nuestras escuelas, a nuestra sociedad completa. Fíjese qué interesante. Una vez que está asumido el método, como decía recién, todo bien, no hay problema. Y esa paz que dice el pasaje es el resultado, quiero decir, de estar dentro del método. Quien está dentro del método no tiene problema, porque al estar dentro del método está cumpliendo con la disciplina, está haciendo lo que tiene que hacer, está pensando de la manera que tiene que pensar, está logrando los objetivos que se supone que el método le cuida y lo empuja para que haga. Y un detalle más, no tiene ningún cargo en contra. ¿Quién va a acusar a alguien que está haciendo bien las cosas de acuerdo al libro, de acuerdo al método? Nadie. Cuando todos se portan mal, puede haber uno que esté siguiendo las reglas, uno que siga la disciplina. Y como ese uno está dentro del método, entonces el método significa que es bueno. Y ese está haciendo, lo miran con justicia, fruto apacible de justicia. La paz, como dice acá, es el resultado de estar dentro del método. Y el que está dentro de ese método, el que está cumpliendo con esa regla, con esa disciplina, no tiene cargos en su contra. No los tiene.
Fíjese qué interesante. Y aquí quiero pensar en la última parte. Acá dice, pero este método, esta paz, estos resultados, esta tranquilidad, esta justicia que el método te da, que la disciplina te da, está reservada para algunos. Exclusivamente, y escuche bien, exclusivamente para aquellos que en ese método han sido ejercitados. No viene en una cápsula. Usted no va a la farmacia y diga, deme 2 kilos de disciplina. No lo compra al por mayor, no lo venden en el campo, no viene por internet. La disciplina es un método al que cuesta meterse, que al principio no es una cosa muy linda, que no produce ninguna alegría, que al revés produce muchos estados así difíciles, porque hay que poner de uno y hay que bajarse de uno, hay que tirar el orgullo para atrás, asumir el método, asumir la disciplina, forzarla, y ese entrenamiento da frutos. Vale la pena ser disciplinado. Vale la pena estar en disciplina. Vale la pena vivir dentro del método. Ahora note esto. Dice que todo esto lindo que yo le estoy planteando de la disciplina y del método es para aquellos, exclusivamente para aquellos que en esa disciplina han sido ejercitados. Ahora, ejercitarse para estar en el método necesita esfuerzo. Necesita esfuerzo. No viene gratis y, como decía recién, no se puede ir a comprar a ninguna parte. Hay que esforzarse, hay que hacer lo que se tiene que hacer. Pero además, todo entrenamiento es doloroso y todo entrenamiento es desafiante. Tiene que ser así. Si no fuese así, no vale la pena. ¿De qué manera yo sé que el entrenamiento vale? Al consultarle sobre este tema a un par de amigos que tengo, de esos que van al gimnasio y se matan, usted como verá, yo no formo parte de ese equipo, ¿no es cierto? Pero tengo amigos que sí lo hacen y son muy felices de ser disciplinados en el gimnasio. Y ellos me dijeron algo sumamente interesante y yo lo guardé para siempre. Dicen mis amigos, los que van al gimnasio, que un músculo está bien entrenado cuando empieza a doler. Entonces menos me gustó ir al gimnasio, se imagina. Un músculo está bien entrenado cuando empieza a doler. Cuando empieza a pasar de su fuerza normal, a empezar a dar de su reserva, ahí el músculo se agranda, crece y ahí es como un entrenamiento vale la pena. Yo me quedé de una sola pieza, porque vino el tema perfecto para hacer un ejemplo con esto. Los que han sido verdaderamente entrenados en la disciplina han pasado malos momentos. Malos momentos porque han tenido que tomar decisiones que a veces no entendían o que no estaban seguros. Pero esa disciplina, ese entrenamiento les ha dado frutos. Y encima les ha dado frutos de paz, les ha dado frutos de justicia, pero con exclusividad. Vamos a una pausa. Vamos a hacer una pausa recortita y seguimos pensando. Disciplina, ausente con aviso.